Debe ser de la ciudad. Alguien lo puso ahí para presentarlo. Buenos días. Buenos días. Siento. Buenos días. De los señores abogados que van a encontrar los recursos, ¿quién va a alegar primero? De los abogados que alegan contra los recursos, ¿quién alega primero? El está inscrito, entiendo que alguien de la agrupación. Estaban de la agrupación y Es la letra. ¿Sí? Programa entonces. ¿No están? Bueno, ¿están o no están los abogados? El abogado de la agrupación tiene que sentarse ahí, por favor. Rafa, por favor, que ya esté la señora relatora. Vamos, por favor. Muy buenos días. Se va a dar inicio entonces a la vista de la causa, de la primera causa de la tabla. Tiene la palabra la señora relatora para la exposición de los hechos y del derecho. Pedro Cáceres Jorquera, a ambos, como autores del delito reiterado de aplicación de tormentos, tipificado en el número 1 del artículo 150 del Código Penal, en su reacción a la época de los hechos de la persona del detenido Alberto Bachelet Martínez, perpetrado en esta ciudad durante el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 12 de marzo de 1974. El sentenciado Edgar Ceballos resultó condenado en primera instancia a la pena de 2 años de presidio menor en grado medio, con las asesores legales correspondientes y el pago de las costas de la causa. Es autor del artículo 15, número 1, según establece la sentencia. El sentenciado Ramón Cáceres Jorquera fue condenado en primera instancia a la pena de 3 años y un día de presidio menor en grado máximo, con asesores legales y costas. También participación de autor del artículo 15, número 1. La diferencia de las sanciones viene dada, según el fallo de primer grado, por las circunstancias modificatorias que favorecen a cada uno de ellos. En ambos casos se considera la norma del artículo 103, prescripción gradual del Código Penal. Pero en el caso de Benjamín Ceballos, condenado a 2 años, se le reconocen además 2 atenuantes de responsabilidad. Artículo 11, número 6, reprochable conducta, y la atenuante del artículo 11, número 1, bien digo, en relación al 10, número 1 del Código Penal. Entonces, en ese caso se rebajó en 2 grados la pena, llegando a 2 años. En el caso de Cáceres Jorquera se rebaja solo en 1 grado la pena, y es la conjugación de la prescripción gradual más la atenuante, la única atenuante adicional de la irreprochable conducta, artículo 11, número 6. Esa decisión es impugnada únicamente por vía de apelación de los condenados, de la parte querellante, de la agrupación de familiares ejecutados políticos y del programa del Ministerio del Interior. Y la Corte de Santiago, integrada por las ministras señoras Dora
señora Mondaca y la señora Jenny Buch resuelven confirmar la sentencia con declaración que se eleva las sanciones a 4 años de presidio menor en grado máximo, con las accesorias legales correspondientes y el pago de las costas por mitades. La modificación que hay en la alzada es que se suprime la consideración de primera instancia en relación a la prescripción gradual, dada la estimación de los hechos como delito de lesa humanidad, lo que hace improcedente, dice la prescripción total, que fue alegada por la Suprema, y también la prescripción gradual del artículo 303. Los hechos que el tribunal da por establecidos son los siguientes. El 11 de septiembre de 1973, los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile inician acciones militares con la finalidad de investigar oficiales y suboficiales de esa institución a quienes se imputa la comisión de delitos contemplados en el Código de Justicia Militar. Así se procede a nombrar un fiscal especial a cargo de estas indagaciones, quien actuó amparado en el procedimiento de los tribunales en tiempos de guerra. Los detenidos son trasladados a unidades dispuestas para su reclusión en comunicación, sometiéndose a interrogatorios bajo tortura para obtener sus confesiones y llevarles a juicio ante un consejo de guerra bajo el cargo de cooperar con elementos enemigos. Uno de los oficiales que se encontraba en esa situación era Alberto Miguel Bachelet Martínez, general delegado de la Fuerza Aérea de Chile y directora a la fecha del pronunciamiento militar de la Secretaría Nacional de Distribución del Gobierno derrocado, a quien se le detiene por primera vez cerca de las 9 horas del 11 de septiembre de 73 en su oficina del Ministerio de Defensa por camaradas y subalternos producen orden del comandante en jefe de la institución. Luego proceden a despojarle su arma de servicio, lo encañonan con un arma de fuego para intimarle la detención y finalmente le incomunican bajo custodia militar en una de las oficinas del lugar, donde horas más tarde se le informa que pide libertad por no haber cargo en su contra. Bachelet, considerablemente afectado en su honorabilidad, decide presentar su renuncia a la Fuerza Aérea de Chile. No obstante la resolución de no haber cargos en su contra, el 14 de septiembre de ese mismo año se le vuelve a requerir, esta vez en su domicilio por personal de la institución, que lo traslada a la dependencia de la Fiscalía de la Aviación, donde un fiscal al interrogarle le imputa haber asistido a reuniones en el Banco del Estado, donde él y otros oficiales estuvieron con personajes políticos de izquierda y también poseer depósitos en el banco en una cuenta corriente de su propiedad y proporcionar información reservada de la institución a civiles. Por último, se le inculpa el hecho de haberse detectado movimientos de armas al interior del Banco del Estado. Una vez que la diligencia se cumple, junto a otros oficiales son trasladados al regimiento de artillería antiaérea de Colina, donde queda en calidad de detenido, hasta el 20 de septiembre, fecha en que son trasladados a la Academia de Guerra Aérea, donde se les mantiene detenidos y se les somete a tratos crueles, inhumanos y degradantes por oficiales y personal de la Fuerza Aérea. Estas torturas consistían en mantenerse con la vista vendada, encapuchados por varios días, atarlos con las manos a la espalda, obligándolos a mantenerse de pie por tiempo indefinido, sin hablar, bajo amenaza de dispararles, como también los despojaban de sus pertenencias para hacerlos sentir desamparados. No se les proporcionaba agua, ni se los llevaba al baño, pero con el fin de aumentar su angustia les hacían escuchar cómo corría el agua en el lavabo y también oír el ruido de la cadena del sifón. Los sometían a constante presión y amenazas de causalidad de daño y interrogándolos una y otra vez. Estos tratos, referidos por la víctima como ablandamiento, le provocaron isquemias, particularmente por los antecedentes cardíacos que le precedían y que a esa fecha eran conocidos por los oficiales que se encontraban cumpliendo funciones de la Fiscalía de la Aviación y que finalmente en esa ocasión obligan a su hospitalización entre el 22 de septiembre de 1973 hasta los primeros días de octubre, verificando una afección cardíaca provocada por el estado de tensión y depresión psicológica al que había sido sometido. Después de esa fecha, su privación de libertad la cumple bajo arresto domiciliario, que perdura hasta el 18 de diciembre de 1973, fecha en la cual lo vuelven a detener, esta vez para trasladarlo a la cárcel pública, donde lo mantienen recluido junto a otros oficiales en una celda. En el intertanto, y en virtud de la constante presión en que se encontraba sometido, vuelve a sufrir nuevas compensaciones de la reiteradamente ser llevado al hospital institucional, donde, de acuerdo a lo expresado por su esposa, continuaba los hostigamientos y amenazas a través de una guardia que en ese lugar se había dispuesto. Finalmente, el 11 de marzo de 1974, es retirado desde la cárcel pública por una patrulla formada por un oficial y dos conflictos de la Fiscalía de Aviación en cumplimiento de órdenes superiores, quienes lo trasladan a la dependencia de la Academia de Guerra para someterlo a interrogatorio y obligarlo a escuchar los quejidos por torturas de una mujer, lo que se prolonga por varias horas
que logra acceder a una nota que el general Bachelet había logrado apuntar en una de las camisas que le entrega a su esposa para el lavado, y en esa misiva revelaba cómo los interrogatorios fueron sometidos a sesiones de ablandamiento por oficiales de la institución, presiones que también fueron confirmadas por compañeros de centro. Al día siguiente, en horas de la mañana, la víctima se siente mal, decae, es atendido por el doctor Yáñez, compañero de reclusión, que comprueba que el general Alberto Bachelet sufre una dilatación cardíaca aguda, la que finalmente sería la causa de la muerte en dependencias de la cárcel pública, donde no se le pudo brindar oportunamente los cuidados que la urgencia requería, dada la complejidad del cuadro cardíaco y los escasos medios para asistirlo. El día anterior, el señor Bachelet comentó haber sido sometido a una intensa sesión de interrogatorio con apremio psicológico y exigencias físicas que no se condecían con su estado de salud, condición que no era desconocida al interior de la institución, en especial por su custodio. O sea, concluye la sentencia, existió una evidente e indirecta relación entre la muerte de la víctima y su último interrogatorio que desencadenó esta descompensación. Ese hecho así descrito es tipificado en la sentencia como constitutivo de la aplicación de tormentos por resultado de muerte. Como dije al comienzo, también se le da la calificación de delito de lesa humanidad, conforme a la cual se descarta en el fallo tanto la prescripción como la extinción de responsabilidad, situación que también se extiende a la prescripción gradual. Y respecto a los informes del servicio médico legal que están acompañados a la causa de las personas sentenciadas, dice la sentencia que de ellos no configuran la eximente de responsabilidad del artículo 10 número 1 del Código Penal, porque no parece que ellos estén privados de razón, pero sí, en ambos casos, accede a la eximente incompleta. Artículo 10 número 1 en relación al artículo 11 número 1 del Código Penal, más la minorante que ya venía reconocida en la sentencia de una instancia y reprochable conducta anterior. El primer recurso que deducido es el de la defensa del sentenciado Cáceres Jorquera. Es casación en la forma y en el fondo. La casación en la forma se sustenta en la causal del artículo 541 número 11 del Código de Procedimiento Penal, cosa juzgada, que se vincula a las normas de los artículos 764, 765, 766 y 768, la sexta del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 545 del Código de Procedimiento Penal. Lo que se sostiene en sustento de esta causal es que en este caso, a pesar de la existencia de un juicio anterior que resultó sobreseído por la causal contemplada en el artículo 408 número 2 del Código de Procedimiento Penal, es decir, porque la muerte de la supuesta víctima de los hechos se produjo a consecuencia de patologías graves y naturales sin intervención de terceros, los sentenciadores prefirieron esos antecedentes y condenaron de igual modo, incluso aumentando la pena que le fue impuesta en primera instancia, arribando a estos 4 años de presidio menor en grado máximo. Explica la parte que promovió un incidente en segunda instancia, dando cuenta que la muerte de Alberto Bachelet se investigó en el tercer juzgado de crimen de esta ciudad, da el número de rol de la causa correspondiente al año 1974, fecha en que era titular en ese tribunal, tercer juzgado de crimen, doña María Antonieta Gutiérrez Ford, que el 12 de marzo de 1974 se constituyó en dependencia de la cárcel pública, hizo constar el fallecimiento del señor Bachelet, dispuso sobre el levantamiento y conducción al Instituto Médico Legal para la autopsia de rigor que concluyó con causa de muerte por enfermedad, dilatación aguda del corazón. Y esa circunstancia que se pone en conocimiento como incidente en la segunda instancia es obviada por el tribunal. No se investiga esa situación y es precisamente esa causa la que originaría la cosa juzgada, porque el sobreseimiento definitivo por esta causa del artículo 404 número 2 fue elevado a consulta de las Cortes y aprobado también en ese año 1974. Y todos estos antecedentes de esta investigación criminal habrían desaparecido desde el archivo, pero hay piezas en el proceso agregadas a estos datos criminales que dan cuenta de la existencia de esa causa criminal y se refieren a 2 fotocopias, una del lomo de un libro de registro y la otra a una anotación manuscrita con indicación del rol de la causa, la persona de la víctima, señor Bachelet, el causal del sobreseimiento y el motivo del
elevación a la corte, consulta y la anotación de la fecha del archivo. Esos son los antecedentes que están en el otro proceso respecto de la existencia de ese proceso criminal. Entonces, también explica que estos mismos hechos los puso en conocimiento del Ministerio Público. Formalmente presentó una querella criminal por esta desaparición de estos antecedentes al séptimo juzgado de garantía que fue admitida a tramitación. Eso con número de RIF año 2016. Y es ese vicio el que genera la cosa juzgada, porque el Tribunal de Primer Grado de la Corte no investigaron la existencia de ese expediente que produce esta cosa juzgada. Dada la existencia de piezas, el Tribunal lo que debió hacer era ordenar la reconstitución de ese proceso, pero por desidia del magistrado no se hizo. Consecuencialmente, el recurso de casación dice no lo pudo preparar, por estar, cito textual, por estar presente todas las excusas que el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil describe. La inactividad reclamada a los jueces los hace responsables del juicio que es extraordinario. Esos son los argumentos de la casación en la forma, porque se pide la invalidación de la sentencia y en su reemplazo se dicta un fallo absolutorio respecto de su mandante. Y si el tribunal estima esta corte, para efectos de acreditar los hechos constitutivos de esa causal, solicita un término de prueba para rendirla que sea procedente, de acuerdo al artículo 542 del Código de Procedimiento Penal, indicando cuáles diligencias probatorias conducirían al esclarecimiento de la existencia de ese proceso. La casación en el fondo de la defensa del mismo sentenciado se funda en la causal primera del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, y aquí se reclama error de derecho en relación a circunstancias atenuantes de responsabilidad que resultan concurrentes respecto a la persona del sentenciado. Artículo 103 del Código Penal, en relación al artículo 68, inciso 3 del mismo cuerpo legal, porque dada las circunstancias fácticas que constituyen esa situación regulada de la norma, el tribunal debió rebajar la pena en 1, 2 o 3 grados del mínimo. La consideración de esa atenuante a este caso es el resultado de la aplicación de los principios del derecho humanitario, del derecho penal, y particularmente si sabían de la fecha en que los hechos sucedieron. También reclama las circunstancias del Código de Justicia Militar, artículo 211 y 214. El error, en el caso del artículo 211, es suponer que para todos los casos se requiere una orden del superior que no sea manifiestamente jurídica. Cáceres, su representado, estaba sujeto al mando militar, en los términos del artículo 333 del Código de Justicia Militar, y sujeto a las penas de su artículo 337, en el cual, si se le atribuye la pena ilegítima, debieron haberse verificado los interrogatorios que se llevaban a cabo, pero eso era el cumplimiento de una orden judicial. En el caso del artículo 214, más categórico que el 211, dice la defensa, solo exige excederse la ejecución o no representar una orden que tendría notoriamente a la representación de un delito. Él estaba sometido al fiscal en razón de mando y de grado. Por lo tanto, concurren en veces las circunstancias que hacen pertinente la aplicación de estas disposiciones y, consecuentemente, el castigo de menor entidad, que en este caso debería ser, como dice el recurso, hasta 540 días de presidio menor en su grado mínimo, concediendo el beneficio de la prisión condicional. El otro recurso es el del sentenciado Edgar Ceballos Jones, su casación en el fondo, fundado en la causal primera del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación a la causal séptima del mismo artículo del cuerpo legal. Aquí se reclama extracción de derecho en relación a la falta de aplicación del artículo 10 número 1 del Código Penal y en relación a las normas reguladoras de la prueba que determinan el error de derecho establecido en la sentencia. Serían los artículos 472, 475, 477 y 478 del Código de Procedimiento Penal. Esto en relación a informes médicos evacuados de esta causa que dan por establecidas las circunstancias fácticas que permiten reconocer ese accidente del bien nuevo. Lo que se señala con este recurso es que sufre de una demencia comprobada. Así está en el proceso del informe médico legal, que da cuenta del deterioro psicoorgánico progresivo, el complemento del informe de servicio médico legal no obligado, que da cuenta que es portador de un daño orgánico cerebral progresivo que se traduce en un cuadro demencial vascular, peritaje neurológico no ordenado, que da cuenta de una clara demencia severa y en progresión temporal. Los resultados conformantes resultan con una sentencia senil
y del estado de demencia en que se encontraba, según el 477 del Código Procesal Penal, porque si se considera los informes del Servicio Técnico Legal como documentos públicos y no como oficiales, en ellos se da cuenta del estado de demencia de su mandante, lo que hace plena prueba si se le da ese carácter de documento público. Por último, 478 Código Procesal Penal, porque en la misma línea no se consideran los informes médicos privados que la cuenta de la demencia si parece se vale. Sin duda, entonces, está demostrado el deterioro cognitivo y cualquier interpretación que se haga de todos los antecedentes que ahora en el proceso ha debido ser favoreciendo al beneficiado de conformidad al 19 número 3 de la Constitución Política de la República. Esos son los argumentos para causar el fondo de la defensa de la ciudad y invocando también las razones de justicia en el tiempo transcurrido se aplica el principio de humanidad material penal de acuerdo al artículo 5º, párrafo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos y en definitiva se anule el fallo y en su reemplazo se dicte sentencia absoluta. Muy bien. Puede hacer su alegato, señor abogado. Gracias, señor presidente. Con la venia de vuestra excelencia, alego en representación de don Edgar Benjamín Ceballos Jones, alegando por el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia de 30 de marzo del 2016, dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que resolvió confirmar el fallo de primera instancia con declaración que se elevan las penas impuestas a mi representado a 4 años de presidio menor en su grado máximo, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos durante el tiempo de las condenas y pago por mitades del costo de la causa, pero además dice que las sanciones impuestas deberán ser cumplidas efectivamente por ambos acusados y en este caso por mi representado, el señor Edgar Ceballos Jones. Excelentísimo señor, en primer término quiero señalar por qué razón hemos deducido de este recurso de casación en el fondo. Porque es la única herramienta, la única arma para que en definitiva la excelentísima Corte Suprema pueda aplicar justicia de una vez por todas. Vemos con preocupación cómo día a día se refleja en los medios de prensa, especialmente en el Mercurio, La Tercera, en fin, se refleja en la televisión, este sentido que tiene la opinión pública de que algo está funcionando mal en la aplicación de justicia, en que por delitos graves en este momento, que son perseguidos delincuentes habituales, puestos a disposición de los tribunales, inmediatamente quedan en libertad, aun cuando hayan portado armas, dado un portonazo, robado un automóvil, delitos con violencia, en fin, etc. Sin embargo, se retrotraen los hechos a circunstancias de carácter político producidos desde el año 1973 a causa del pronunciamiento militar que por alguna razón se produjo, excelentísimo señor. No quiero referirme si efectivamente la detención del general Bachelet fue oportuna, fue realmente necesaria, o qué cosas pudo haber ocurrido que en realidad este Consejo de Guerra debió haber superado con el objeto de llegar a una armonía social que en ese momento no se veía claramente cómo se podría producir. Pero desgraciadamente aquí se produce un hecho real. El general Bachelet falleció en la cárcel pública cuando se encontraba realizando algunos ejercicios físicos con una grave enfermedad cardiovascular que le afectaba.
El proceso que nos preocupa es un proceso de tormentos o torturas que hubieran causado esta muerte. A mi modo de ver, no está claro si eso se produjo o no. No están claros los informes médicos legales. Al parecer, aquí existe una preocupación de carácter política muy importante, muy respetable, pero lo que nos preocupa en este caso es una decisión de carácter jurídico y de jurídico médico legal, como la que le afecta a mi representado. No está absolutamente acreditado en el proceso que el general Bachelet haya fallecido a causa o como consecuencia de estas torturas psicológicas. Señor abogado, le quiero recordar que su recurso solamente cuestiona el tema de la eximente del 10 número 1. A eso voy, señor presidente. Entonces, a eso voy, señor quiero presidente. que se limite a esa parte, por favor. A esa parte voy. Muy bien. Precisamente voy a eso porque mi representado, digo que no está claro que él haya sido el autor de estos apremios, pero aún más, como se le sanciona y se le castiga como autor de estos apremios y se dice que él debe cumplir efectivamente la pena impuesta, tenemos que reconocer si efectivamente mi representado está en condiciones o no de cumplir esa pena impuesta y si su estado de salud mental permite o no que sea sancionado. Hemos deducido este recurso porque a través del proceso claramente hemos solicitado y hemos acreditado que mi representado se encuentra en un estado de locura o demencia. Y existen estos informes del Instituto Médico Legal, suscritos expresamente por los médicos del Instituto Médico Legal, doctor Ricardo Bastián Duarte, médico perito forense, y el doctor Hugo Aguirre Astorga, neurólogo forense, en lo cual dice que la evaluación física y neurológica realizada a don Edgar Benjamín Ceballos Young, junto a los antecedentes clínicos mencionados, permiten concluir que el paciente es portador de un daño orgánico cerebral progresivo que se traduce en un cuadro demencial cuyo origen es vascular. Informe en la causa ROL 495-2010, suscrito por estos médicos especialistas forenses del Instituto Médico Legal, noviembre del año 2014. Se han acompañado otros antecedentes también que se agregan al proceso que acreditan la locura o demencia de mi representado. Y en virtud de ello solicitamos en primera instancia, posteriormente en la apelación a la Ilustrísima Corte de Apelaciones, que declarara que mi representado está exento de responsabilidad penal en virtud de la locura o demencia por la cual se encuentra afectado. Y aquí no cabe otra solución que el sobreseimiento definitivo por esta causal de locura o demencia. Pero la sentencia de primera instancia dice que esta locura o demencia es incompleta y le aplica una circunstancia atenuante de responsabilidad. No he encontrado ningún texto de carácter médico legal, ni ningún texto de carácter jurídico que se refiera a las medias demencias. O la persona está demente o no está demente. No existen medias enfermedades,
No existe medio cáncer al hígado o medio cáncer a la vejiga. O la persona tiene cáncer o está demente o no lo está. Si existe un informe que así lo dice, me parece extraño que solo en virtud de un informe psicológico de una persona que no es especialista en una circunstancia médico-legal, como dos médicos peritos forenses o neurólogos, pudieran señalar que en su estimación personal el señor Ceballos Jones simula una demencia. Excelentísimo señor, se hizo presente latamente, tanto en primera instancia como en segunda instancia, todos estos informes médico-legales, con su análisis, con su fundamento y con sus antecedentes. Se hizo presente como el mismo ministro, señor Carroza, en otro caso similar, como es el de Concriptos de Arica, en que afectaba a otro funcionario, en este caso del Ejército, don Sergio Mercado, que cayó en estado de demencia sin los informes más contundentes y más progresivos como los que se le ha pedido al señor Ceballos Jones. Y en ese caso, el ministro señor Carroza señaló que en virtud de la demencia del señor Mercado, una persona se encuentra inhabilitada para comparecer en juicio y para poder establecer sus medios de defensa. En otro caso similar como el mío, como el de mi representado, en este caso en que los médicos forenses señalan este estado de demencia, él está medio habilitado para asumir su defensa jurídica. Creo que hay una inconsecuencia profunda, excelentísimo señor, y esto debe remediarse necesariamente por su señoría ilustrísima, estimando que habiéndose declarado la locura o demencia de mi representado, aquí no cabía otro camino que acoger la eximente de responsabilidad penal del artículo 10, número 1 del Código Penal y declarando su locura o demencia, haber dictado el sobreseimiento definitivo como correspondía. Excelentísimo señor, la Corte de Apelaciones señaló que no aplicaba el artículo 103 del Código Penal. No me quiero referir a ello, pero es necesario hacer el alcance. Esto es una norma de derecho penal humanitario. No alcanza a la interpretación de la imprescriptibilidad de la acción penal. Son de naturaleza jurídica distinta, como lo ha reiterado la opinión de distinguidos señores ministros, y yo creo que en este caso también debió acogerse esta circunstancia atenuante de responsabilidad. Pero, al margen de ello, vuelvo a insistir, esta defensa sostiene que si se ha de aplicar justicia, necesariamente debe aplicarse con rigurosidad las normas del debido proceso de derecho. Y estas nos indican que necesariamente, habiendo un informe médico-legal que acredita la pérdida de razón de mi representado y su imposibilidad de defensa en juicio, aún más, él se encuentra postrado en cama y se encuentra absolutamente imposibilitado de atender sus más mínimas y necesarias situaciones personales. ¿Cómo va a cumplir efectivamente este hombre, no solo demente, sino que de tan avanzada edad, esta pena que pretende imponerle la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago?
Ilustrísimo señor, solicito que en definitiva se acoja el recurso deducido por mi parte y que procediendo en derecho, en definitiva se declare que mi representado está exento de responsabilidad penal y debe ser absuelto en definitiva en la presente causa. Gracias, señor presidente. Gracias, señor abogado. Puede hacer sus alegaciones, señor abogado. Gracias, su señoría. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de Ramón Cáceres Jorquera, oficial de la Fuerza Aérea de Chile, condenado a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, como autor del delito de tormentos reiterados en la persona del general don Alberto Arturo Bachelet Martínez, solicitando se acoja el recurso de casación en la forma presentado, se declare la nulidad de la sentencia de segunda instancia y se absuelva a mi representado por las razones que voy a exponer en forma muy breve. Y si no fuese así, se tenga en consideración también el recurso de casación en el fondo que se ha presentado por esta defensa, solicitando que en caso de rechazarse la casación en la forma, se acojan las causales eximentes de atenuantes de responsabilidad que se han invocado. Su señoría, el 12 de marzo del año 74, falleció el general don Alberto Bachelet en la cárcel pública de Santiago. Producto de ello, se constituyó en el lugar de los hechos en forma inmediata la jueza del tercer juzgado del crimen de Santiago, señora María Antonieta Gutiérrez Fornó, atendido de que los tribunales funcionaban en el mismo recinto donde se encontraba la cárcel pública. De acuerdo con lo poco y nada que hemos podido recabar, y lo más seguro es que ella haya dispuesto las diligencias necesarias para determinar las causales de la muerte del fallecido, y es así como lo manda al Instituto Médico Legal, donde se practica un informe de autopsia que se encuentra agregado al expediente y que delata en forma detallada las circunstancias apreciadas por el perito que hace la autopsia y que concluye lo siguiente: que la causa de muerte es una dilatación aguda del corazón, que el general era portador de una acentuada arteriosclerosis generalizada y que su corazón presentaba múltiples infartos anteriores. Y lo que es más importante, en su conclusión final señala: se trata de una muerte por enfermedad, es decir, no hay intervención de terceras personas. Su señoría, este hecho que fue acreditado, este hecho que fue investigado en la causa en la causa del tercer juzgado del crimen de Santiago, 115-870, llevó a la jueza a la conclusión de que debía ser sobreseída por la causa del 408 número 2, es decir, por no ser los hechos constitutivos de delito. Y seguramente, como no tenemos el expediente, no solamente tiene que estar en el informe de autopsia, sino que también deben estar las declaraciones de quienes permanecían detenidos con el general. Y deben también estar las declaraciones de quienes custodiaban al señor general. Por lo tanto, su señoría, cuando el ministro toma conocimiento en el expediente de la foja 595 y 596, que es el único antecedente que existe respecto de que hubo un proceso anterior, hace una consulta al 34 juzgado del crimen de Santiago y le dice: remítame el expediente. Y como no le remite, y el secretario del tribunal le dice: no existe expediente. Y con eso el ministro se conforma. En circunstancias que este es un hecho importante, es un hecho relevante para el destino de esta causa. ¿Por qué? Porque un hecho que hace 40 años atrás fue investigado en el momento mismo en que se produce la muerte, fue en definitiva determinado como muerte natural, 40 años después se transforma en un hecho delictuoso, en donde significa la muerte del general por problema de tormentos de carácter psicológico. Su señoría, el juicio que llevó adelante el ministro señor Carroza estaba impedido de ser efectuado porque él se contrapone a lo dispuesto en el artículo 541, número 11 del Código
del Código al haberse dictado esta sentencia, tanto de primera instancia como después la de segunda instancia, en contra de otra sentencia criminal que ya existía respecto del mismo hecho y que constituye una cosa juzgada. No puede un hecho que un día no fue delito transformarse al día siguiente en delito. Y ahí está la irregularidad y ahí está la nulidad que debería existir, su señoría. Y dictarse en consecuencia una sentencia que, de acuerdo a derecho, señale que no puede ser nuevamente investigado un hecho que ya estaba juzgado. Su señoría, el fundamento de este recurso de casación en la forma está en el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil en su inciso segundo. Y esta parte lo hizo presente a la Corte de Apelaciones al promover un incidente especial donde se señala la existencia de estas dos fojas relevantes del expediente que habían dispuesto el sobreseimiento definitivo de la causa por no ser constitutiva de delito. Sin embargo, la Corte de Apelaciones, al igual que el ministro de la instancia, omiten emitir un pronunciamiento respecto de este hecho, omiten investigar este hecho. Y es por eso que mi representado incluso él ha presentado personalmente en los juzgados de garantía una querella criminal por la pérdida del expediente. Y además se ha instruido un proceso en el Ministerio Público, el cual no ha tenido muchos avances porque no le han prestado la atención debida. Su señoría, esta parte solicita en consecuencia, teniendo en consideración las fojas mencionadas, anular la sentencia, dictar una sentencia absolutoria por la existencia de la cosa juzgada. Si no fuese así, su señoría, me parece que resultaría relevante e importante llegar a determinar, antes de dictar una sentencia condenatoria, el por qué este expediente no está. ¿Por qué no está el expediente? ¿Por qué no está el libro copiador de sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago? ¿Cómo es posible que haya llegado al expediente del ministro señor Carroza solamente 2 fojas? ¿Quién las acompañó? Los querellados no la acompañaron. Los querellantes probablemente hayan sido. Tampoco creo que hayan sido los querellantes. Podría ser a lo mejor el coadyuvante. El coadyuvante, que es en este caso el programa, a lo mejor el que acompañó estos documentos. No sabemos quién. Es necesario investigar cómo obtuvieron ellos estas piezas y no se pueden obtener ahora el expediente completo que señalaba que no existía un delito. Por esta razón, su señoría, yo solicito que al existir esas 2 piezas que dan cuenta de que este hecho ya fue juzgado, conocido, se anule el fallo y se dicte una sentencia de reemplazo absolviendo a mi representado de la acusación y de la condena que ha sido dictada en su contra. Si no es así, su señoría, para que todo esto quede claro, previamente se determine qué realmente ha sucedido con este expediente y así quedamos todos tranquilos al conocer la sentencia definitiva. Su señoría, me referiría ahora a la causal a la casación en el fondo. Su señoría, el 11 de septiembre del año 1973, luego del pronunciamiento militar, como decía el colega Balmaceda, las instituciones de la Defensa Nacional empezaron a instruir algunos procesos para investigar las supuestas participaciones de oficiales de la institución en la comisión de delitos. Y es así como en la Fuerza Aérea de Chile se instruyó un proceso, el 1/73, donde se nombró un fiscal, se designó un fiscal, y se trajo especialmente desde la ciudad de Punta Arenas a Santiago a mi representado, porque esta persona, no obstante ser un oficial de armas, tenía cierta experiencia en la tramitación de procesos porque había sido fiscal no letrado en su zona. Porque ustedes bien saben, su señoría mucho mejor que yo, que en la justicia militar existen los fiscales letrados y no letrados. Y la Fuerza Aérea es una institución que en esa época, pequeña en cuanto a la cantidad de fiscales que tenía, utilizó y trajo entonces a estas personas como fiscales no letrados y los ocupó como actuarios en las causas. Es decir, estas personas llegaron a la Fuerza, llegaron destinados a la Academia de Guerra cumpliendo funciones ordenadas por el mando superior. Y en este caso, su señoría, yo solicito entonces que se tenga en consideración las atenuantes del Código de Justicia Militar. La del artículo 211 del Código de Justicia Militar, que es perfectamente aplicable, por cuanto mi representado siempre ha reconocido que su actuación en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile fue producto de una orden superior que lo trasladó a la ciudad de Santiago. Y si se ha cometido un delito,
En cumplimiento de estas órdenes, al haber tenido supuestamente una participación en los interrogatorios del señor general Bachelet, debe ser aplicada la causal del artículo 111 porque es perfectamente aplicable. Tal como lo dijo la señora relatora, bastante más clara es la situación del artículo 214 del Código de Justicia Militar en su inciso segundo, que se refiere también a aquellos militares que en cumplimiento de órdenes superiores llegan a la comisión de un delito. Su señoría, si me permite corto leerlo para ser más preciso, el inferior que fuera el caso de excepción a que se refiere la parte final del inciso anterior, se exceda en la ejecución de una orden, o si tendiendo la orden notoriamente a la perpetración de un delito, no cumpla con la formalidad de la representación, será castigado con una pena inferior en un grado a la señalada por la ley para el delito. Su señoría, el coronel señor Cáceres, en la época comandante, se encontraba cumpliendo tranquilamente sus funciones en la zona austral del país. Y es destinado a cumplir tareas a la Academia de Guerra, como he señalado, donde debe desempeñarse como actuario de los procesos de tiempo de guerra, porque por las razones que ustedes conocen mejor que yo, que el Código de Justicia Militar establece que cuando se procesa un oficial general, a lo menos el fiscal tiene que ser del mismo rango o superior al procesado. Entonces, señoría, él llega a Santiago en cumplimiento de una orden, y en cumplimiento de una orden debe cumplir funciones seguramente de actuario, y probablemente debe interrogar a las personas o debe hacer las preguntas que el fiscal determina. ¿Cómo va a pretender el señor coronel Cáceres, en la época comandante, pretender que esta orden de interrogar sea constituida de un ilícito? Las únicas personas que han señalado que esta actuación de interrogar a alguien es un ilícito es el fallo tanto de primera instancia como de segunda instancia. Pero normalmente, su señoría, cuando uno está siendo sometido a la presión de un proceso, evidentemente que se producen situaciones que lo llevan al estrés, que lo llevan a situaciones límites de salud. Hay casos también en que hay personas que han fallecido incluso durante los interrogatorios, y no podemos señalar de que eso sea un motivo de un tormento psicológico. Naturalmente, una persona que sabe inocente o que se siente inocente se va a sentir estresado, se va a sentir maltratado, se va a sentir vulnerado. Y de ahí a que si tiene alguna enfermedad de base, esta pueda acentuarse y pueda llevar a las consecuencias fatales a que llevó al general señor Bachelet. Su señoría, la orden de interrogar nos lleva entonces, según el fallo, a la comisión de delitos. Por lo tanto, ese requisito también está dado y también está cumplido. ¿Cómo iba a representar? Mi representado no tenía la obligación, de acuerdo con esta norma, de representar las órdenes recibidas, es decir, de interrogar a las personas. Y el artículo en cuestión expresamente señala de que para ser aplicable no es necesario representar la orden. Por lo tanto, él no lo hizo y tampoco podía representar algo de que no era delito. Y no había concierto previo. ¿De qué concierto hablamos? ¿De qué se podía haber concertado mi representado? Y para interrogar solamente, no para matar, no para causar la muerte, no para producir torturas de carácter psicológico. Si alguna responsabilidad tuvo él, fue de haber interrogado, pero no hay concierto ninguno para haber cometido un delito. Por lo tanto, estos requisitos que se exigen en el artículo 214 deben ser aplicados absolutamente a mi representado. Y en consecuencia, su actuación de ser penada debe ser considerada en la calidad de cómplice. Su señoría, voy terminando haciendo presente lo siguiente. Mi representado es un hombre de avanzada edad, octogenario, casi cerca de los 90 años de edad, y es condenado a 4 años sin beneficio. De acuerdo a su estado de salud, que es delicado, yo solicito que, de ser condenado, esta Corte, actuando de acuerdo a sus atribuciones, otorgue a mi representado a lo menos el beneficio de la libertad vigilada. Termino señalando, su señoría, y pidiendo que se acoja el recurso de casación en la forma presentado por haber existido un proceso anterior que determinó que la muerte del general don Alberto Bachelet fue por razones naturales, y si no es así, se acojan a atenuantes invocadas, se aplique una pena razonable a mi representado y, atendida su edad y por razones humanitarias, se conceda alguno de los beneficios
especialmente el de la libertad vigilada. He terminado, su señoría. Muchas gracias, señor abogado. ¿Puede hacer su alegato, señor abogado? Con la venia de su señoría excelentísima, con la venia del señor presidente de la sala, vengo a alegar en representación del programa a continuación Ley 19.123, solicitando que dentro de la competencia que tiene en esta sede, rechace los recursos de casación promovidos por la defensa del señor Edgar Ceballos Jones y por el señor Ramón Cáceres Jorquera, en este caso condenado a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo como autores del delito de aplicación con resultado de muerte del señor Alberto Bachelet Martínez. Su señoría excelentísima, luego de escuchar las alegaciones de las defensas de los condenados en esta causa, me parece necesario acotar que acá se ha puesto mucha atención en torno a la humanidad, en torno al tiempo, en torno a las circunstancias en que han sido juzgados los señores Cáceres y el señor Ceballos, pero no se ha puesto la atención donde debe ponerse, en el lado de la víctima. Y en este caso, y por eso hay personas presentes acá en la audiencia, estimamos que este delito es sumamente grave. No es posible compararlo con los delitos que se cometen hoy en día. Es por eso que existe una judicatura determinada en su momento para conocer este tipo de ilícitos. Es un delito de tortura, de aplicación de tormento a la época de los hechos que establecía el Código Penal. Por tanto, no podemos dejar de impresionarnos por ese tipo de argumentaciones. Su señoría, ahora bien, mi alegato, en síntesis, se basará en tres partes. Primero hablaré de por qué no debe ser nula la sentencia, luego me referiré a ambas recursos de casaciones por separado. Su señoría, esta parte entiende que la sentencia dictada por la primera sala con fecha 30 de marzo no es nula por aplicación de lo que ya he señalado, por lo que se ha ventilado en esta audiencia, por señalar de que este se trata de un delito de lesa humanidad, el delito se encuentra acreditado, encontramos que tanto en sus diversas fases el delito a la época de los hechos se encuentra consumado. Es así, digamos, esta parte presentó un recurso de apelación tratando de que se corrigieran diversos vicios que encontraba que tenía la sentencia, y esos fueron corregidos por el Tribunal de Alzada, y ello se refrendó en el fallo que se dicta en definitiva, y sin beneficio, como se ha señalado, con cosa que está de acuerdo este litigante. Su señoría, en relación a cuáles son las argumentaciones del fallo y precisamente en relación a una de las cuestiones que se debatieron en primera y segunda instancia, que tiene que ver con la media prescripción y que también se hace alegación de ella como un atenuante luego en los recursos de casación, pero me parece importante señalar que cuál ha sido el criterio de esta segunda sala principal en la última jurisprudencia en rechazar, digamos, la aplicación de la aplicación de la media prescripción porque estamos en presencia de delitos de lesa humanidad. En este caso, además de delitos de lesa humanidad, se aplicaron las instituciones de un estado de guerra, eso queda asentado en el fallo de primera instancia, y es por eso que se somete, digamos, a un juicio espurio, como señala también el ministro de primera instancia, el proceso 173, que es seguido contra el señor Alberto Bachelet y contra una serie de testigos sobrevivientes que declaran también en el proceso y que señalan la forma en que eran torturados en la Academia de Guerra Aérea, su señoría, al padecimiento que era objeto el señor Arturo Bachelet. Cabe tener presente, por ejemplo, las declaraciones del señor Ernesto Galás Guzmán, a Fojas 23, a Fojas 477, donde señala cómo vio al señor Alberto Bachelet momentos antes de ser la última vez torturado y luego de que él llega a la celda, porque compartían, digamos, estaban en el mismo sector ubicado ellos dos, en la celda número 12, si mal no me equivoco. También, su señoría excelentísima, las mismas declaraciones del señor fiscal Orlando Gutiérrez Bravo, que rolan a Fojas 954 o a Fojas 966, donde señala de que quienes realizaban los interrogatorios eran el señor Cáceres y el señor Ceballos John.
señalaba que se hacían en un subterráneo, señala que no le consta así que se practicaran interrogatorios con tortura, pero el cúmulo de antecedentes de la causa da a entender que así ocurría, y dado el contexto de la época, dado el proceso en el cual se investigaba al señor Bachelet, proceso en que finalmente fue sobreseído, donde nunca se le pudo imputar, donde nunca se le pudo formalizar, o donde nunca hubo algún tipo de imputación formal en relación a los delitos que le eran imputados. Su señoría también dan cuenta de ello diversos agentes que participaban en la guardia de la Academia de Guerra Aérea en el subterráneo donde se practicaban los interrogatorios, como el señor Juan Pablo Matis Guzmán, el señor Cristian García Huidobro, el señor Sergio Contreras Mejía, sujetos, al menos dos, que se encuentran o que fueron inculpados en esta causa, y el señor Sergio Contreras Mejía, que es bastante conocido por su intervención luego en el aparato criminal denominado Comando Conjunto, de la rama de la Fuerza Aérea, a la cual también pertenecían las personas condenadas en esta causa. Por esas consideraciones, su señoría, esta parte entiende de que el fallo de segunda instancia, que es el fallo que se recurre y que hace en su mayoría suyo el fallo de primera instancia dictado por el señor Mario Garrosa Espinosa, no es nulo, su señoría. ¿Y por qué no es nulo? Porque hace correcta aplicación de la legislación nacional y también del derecho internacional. Y es por eso que entendemos que ese fallo no es nulo. Y como había dicho, y me voy a abocar ahora a los recursos de casación en la forma y en el fondo que han sido deducidos en contra de esa sentencia, daré ciertos argumentos para señalar que en esta sede, y por ser un recurso de casación en el fondo, un recurso de casación en la forma, que son recursos de derecho estricto, que no cumplen requisitos que establece la ley para poder ser, para prosperar, para que sean ellos acogidos, su señoría. Y bastante jurisprudencia hay respecto de eso por esta segunda sala de nuestro máximo tribunal, que luego pasaré a citar cuál es ese fallo que me parece a mí relevante para resolver este caso, o este asunto, su señoría. En relación primero al recurso de casación en el fondo del señor Edgar Ceballos Jones. El señor Edgar Ceballos Jones recurre de casación en el fondo por estimar de que por estimar de que concurre la causal del artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal, es decir, que se califica bien el delito, pero se aplica una pena más o menos grave y llega a la sentencia en relación a una eximente responsabilidad penal. Vincula así, y sin hacer mayor digamos, trabajo en relación a separar o señalar de que se interponen conjuntamente, de cuáles son las normas que se entienden violentadas, pero lo hace en conjunto con el artículo 7 del Código del artículo 546, el número 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, que dice que se entienden violadas las leyes reguladoras de la prueba. Primero, de forma, si no tiene razón de existir el recurso, puesto que existe, digamos, no un trabajo en relación a cómo se interponen esa casación en el fondo, esas causales, y esta excelentísima Corte Suprema ha señalado que no le corresponde como Tribunal Supremo distinguir o señalar elegir cuál de las dos causales es la que más, digamos, sirve para decidir sobre el asunto. Su señoría, eso respecto a la forma. Su señoría, respecto al fondo, porque el recurso señala de que operaría una causal eximente de responsabilidad y sería aplicable el artículo 10, número 1 del Código Penal, si es reconocida como un atenuante, o sea, como una eximente incompleta, en virtud del artículo número 11, número 1 del Código Penal. Pero entendemos nosotros que bastante tiene el fallo para reconocer ese atenuante. Por eso que no hemos recurrido, decimos que no es nula. Pero sin embargo decir, su señoría excelentísima, de que el señor Edgar Ceballos Jones presenta locura, demencia, eso está bastante alejado de la realidad, puesto que en el mismo expediente queda constancia de que no existe tal cosa, y es por eso que tanto el fallo de primera instancia como el de segunda instancia echan abajo esa tesis y aplican la atenuante. Y eso
eso o también las alegaciones que se han hecho en estrado podían llevarnos a un equívoco de señalar o de afirmar de que el señor Edgar Ceballos John se encuentra demente, pero no hay una constancia, o no le hizo fallar de esa forma a los ministros de la instancia. Sin perjuicio de eso, su señoría, cabe hacer presente y para efectos vivendi dejo una copia de un informe de examen de facultades mentales que se le practicó en la causa 267-2015 que se encuentra en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde el mismo servicio médico legal señala que el señor Ceballos John está mintiendo, que de verdad él está forzando una situación en que se le hace parecer como loco de mente, pero no lo está. Su señoría, por tanto, por esas consideraciones estimo que debe rechazarse el recurso de casación en el fondo relativo a la petición del señor Edgar Ceballos John, de la defensa del señor Edgar Ceballos John. Su señoría excelentísima, ahora pasaré a referirme al recurso de casación en el fondo relativo interpuesto por la defensa del señor Ramón Cáceres Jorquera, que se funda en las causales 541 número 11 del Código de Procedimiento Penal en la forma y del 546 número 1 también del Código de Procedimiento Penal. En relación a que exista una decisión, que exista cosa juzgada ya y que la sentencia haya sido dictada en contravención a ella, eso carece de todo sentido en el proceso, su señoría, porque no se encuentra acreditado, no es posible señalar de que dos fotocopias de un expediente y que como se ha señalado aparecen ahí en el expediente y que dan cuenta de que tal vez se habría seguido una investigación por la muerte del señor Bachelet. Ellos no contan el proceso, no contan los requisitos o no contan los requisitos que ha dado la doctrina o que se ha dado también por la jurisprudencia para estimar de que existe identidad legal de parte, identidad de causa de pedir, identidad. No hay una congruencia y eso no está acreditado en el expediente, su señoría. Eso se echa de menos. Se señala también que se ha extraviado el expediente, que se imputan la comisión de ciertos delitos en relación a que habría sido hurtado el expediente, pero si es que uno se da un tiempo y comienza a revisar cuál es la tramitación de la querella fue acogida a tramitación, pero no hay ninguna formalización y en ella se imputan responsabilidades de haber hurtado a testigos de la causa, su señoría. Eso es sumamente grave. Por esas razones, su señoría excelentísima, y porque esta parte entiende que no se dan los supuestos para entender de que hay cosas juzgadas acá y que se pueda hacer valer en este proceso, entiendo que debe ser rechazado el recurso en la forma. Ahora luego, en relación al recurso de casación en el fondo, su señoría, de aquí también hago la distinción en que hay algunas cuestiones de forma que no me parecen por las cuales pueda prosperar el recurso de casación en el fondo, pero tienen que ver también con la línea de la defensa, su señoría, porque por una parte se señala en algunas partes del escrito que el sujeto, que Ramón Cáceres Jorquera es inocente, se señalan una serie de antecedentes, por otra parte se solicita la aplicación de atenuantes y eso da a entender o nos encontramos en supuestos o en hipótesis distintas, una de falta de participación o de no participación o no de intervención en el hecho delictivo y por la otra sí la intervención en el hecho delictivo pero atenuada por ciertas circunstancias que concurrían en la comisión del delito. Pero ello no ocurre así, por tanto por esas razones debe ser rechazado por la forma, su señoría excelentísima. Así lo ha dicho, por ejemplo, esta excelentísima Corte Suprema para rechazar recursos de casación en el fondo, por ejemplo, los autos 21.834-2014, que trata o que versa sobre el secuestro de 3 ciudadanos detenidos desaparecidos uruguayos, su señoría. En relación a las argumentaciones de casación en el fondo, su señoría, estas tienen que ver principalmente con atenuación de la pena. Se hace mención al artículo 103 del Código de Procedimiento Penal, se hace mención también a los artículos 211 en relación al artículo 214 del Código de Justicia Militar, cosa que ha sido rechazada también por la sentencia de primera instancia y de segunda instancia, porque en relación al cumplimiento de la orden, porque
eso también es poco coherente con la línea de la defensa que ha sido sostenida tanto en los escritos como en estrado. Su señoría, es imposible señalar de que por otra parte se señala la inocencia, la orden de representación, de que solamente habrían recibido la orden de interrogar, su señoría, si todos los antecedentes de la causa arrojan otro resultado, de que la víctima fue torturada, de que fue sometida a malos tratos y de que eso en definitiva le produjo la muerte, no por una causa natural, su señoría. Por otra parte, y en relación, y para terminar mi alegato, su señoría, en relación a la aplicación del artículo 103 del Código Penal, la misma defensa también lo esboza en su escrito y señala y cita textualmente, valga la redundancia, el texto del artículo 103 del Código Penal, que señala que cuando un delito que está en vía de prescribir se haya completado más de la mitad de la prescripción y sigue el artículo. Su señoría, acá, además de la diversa jurisprudencia que existe en torno al tema de que se trata de delitos de lesa humanidad y que debemos entender que comparten comparten la mayoría de los fundamentos de la prescripción son aplicables a la medida de prescripción, yo entiendo que también haciendo una interpretación de dicho artículo, de manera gramatical, ya como he dicho y como ha sido citado en el escrito, ello es inaplicable porque no se ha cumplido, un delito que no puede prescribir, no puede estar en vía de medio prescribir. Por otra parte, su señoría, el elemento histórico del artículo 103 del Código de Procedimiento Penal, que lo sitúa dentro, o que el legislador lo incluye dentro o a continuación de lo que es la prescripción, su señoría. Por otro lado, el telos de la norma, un elemento sistemático también podríamos señalar. Aquí no nos encontramos ante delitos comunes, su señoría. Por tanto, no es aplicable el artículo 103, nos encontramos ante otro sistema que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra. Por todas esas consideraciones, su señoría excelentísima, y por todos los argumentos que se han señalado en estrado, vengo a solicitar se rechacen los recursos de casación en el fondo y en la forma deducidos por la defensa del señor Edgar Ceballos Jones y del señor Ramón Cáceres Jorquera, declarando que la sentencia dictada por la primera sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones no es nula. Eso cuanto por hoy. Gracias, señor abogado. Puede alegar, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de esta excelentísima Corte, comparezco en representación de la agrupación de familiares de ejecutados políticos que es parte querellante en esta causa con el objeto de que los recursos presentados por los condenados sean rechazados, confirmando así la sentencia pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 30 de marzo del año 2016, que condena a los señores Ceballos Jones y Cáceres Jorquera a 4 años de presidio efectivos más las accesorias legales. Voy a centrar mi alegato en 3 puntos. Primero voy a referirme someramente a los recursos. En segundo lugar voy a tratar la circunstancia de la eximente solicitada y de esta cosa juzgada que existiría. Y finalmente me referiré someramente a la medida de prescripción. Quiero adherir a lo dicho por el abogado del programa a continuación, Ley 19.123. Estos más que recursos de casación propiamente parecen una apelación subrepticia por diversas circunstancias. Inclusive se ha hablado de hechos políticos, se ha referido a los portonazos y que estos hechos que alguna causa los habría producido. Sin embargo, yo quiero ser muy enfático. Los crímenes de lesa humanidad, si bien los autores pueden tener alguna razón para cometerlos, de acuerdo al derecho internacional, deben ser duramente reprimidos. Estos son crímenes graves que se cometen en un contexto de impunidad, en un contexto donde los autores saben que no les ocurrirá nada, en un contexto donde saben y pueden desatar los peores instintos. El señor Ceballos Jones es conocido como el peor torturador de la Academia de Guerra Aérea, con su alias Comandante Cabeza, y el señor Cáceres Jorquera también tiene otras causas, tiene inclusive otras condenas. El Tribunal de Alzada, en los considerandos 4 y 5, se refiere a la circunstancia alegada por el señor Ceballos Jones. Nos dice respecto del documento de Fojas 2992 que esto no corresponde a un informe pericial. Después, respecto del informe de Fojas 31,
3108 dice que esto no sería, o sea, no se señala que él no es apto para juicio, y respecto del informe de Fojas 3114 se dice que este es un documento que ha sido emitido para un tribunal civil. Lo mismo nos habla el considerando 22 de la sentencia del ministro en visita, el señor Carroza. Por lo tanto, yo más bien quiero decir que concordamos con lo dicho por el Tribunal de Alzada en los considerandos cuarto y quinto, y por el ministro Carroza en el considerando 22. Y sin embargo, por entender que podría existir algún grado de deterioro, nosotros no somos quien para cuestionar que esto puede existir en la vida real, vamos a no presentamos una casación pidiendo que se desechara el eximente. Indudablemente puede haber algún grado de deterioro. ¿Cuál es la medida o cuál es el alcance de este? Es algo que excede las facultades de uno como abogado, y por lo tanto ahí uno debe recurrir al instrumental médico y a los conocimientos de la ciencia. Y de acuerdo a lo que ha dicho la Corte, claramente aquí los documentos presentados no serían suficientes. ¿Y qué decir de lo que acaba de agregar el abogado del programa con el informe que dejó de facultades? Ahora me gustaría referir a lo dicho por la defensa del señor Cáceres Jorquera. Tenemos que ser bastante realistas. En el año 1974 es poco probable que una sentencia dijera que había muerto por tortura, incluso si este expediente, o sea, en el fondo en este expediente que estaría perdido y que alguien, alguna mano negra, como dicen en el recurso, se habría afanado. Inclusive si existiera este expediente, inclusive si aquí se dijera que aquí se sobresea a las personas, porque ellos ni siquiera, según lo que entiendo, habrían sido investigados, inclusive si eso estuviera, estaríamos hablando de una cosa juzgada fraudulenta. O sea, se ha reconocido que no resulta aplicable la excepción del ne bis in idem cuando estos procedimientos buscan sustraer o sobreseer o absolver a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Esto lo dice textualmente la sentencia del caso Almonacid de Arellano. Es decir, aún si existiera una sentencia que absuelve a las personas, cuando se entiende que el propósito de esto es sustraer a condenados o, en fondo, o acusados por crímenes contra la humanidad, esto debe ser desechado. Este es un principio que se ha reconocido en el derecho internacional. Por ejemplo, tenemos en el artículo 20, numeral 3 del Estatuto de Roma, y se estima que tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como otros instrumentos internacionales que desechan esta idea de la cosa juzgada fraudulenta se incluiría en el derecho chileno de acuerdo al artículo 5 y 2 de la Constitución Política. Por lo demás, la cosa juzgada fraudulenta siempre ha sido rechazada por todos los autores desde tiempos casi inmemoriales. Hay un antiguo apotegma latino: acta es fábula, la farsa debe terminar. Una cosa juzgada falsa, un procedimiento que se hace solamente con el fin de sustraer a alguien de la justicia, ni siquiera es una cosa juzgada. Y por lo tanto, de acuerdo a los antecedentes de la sentencia de instancia, que no voy a referir, y de acuerdo también a lo dicho por la Corte de Apelaciones, en realidad aquí hubo una investigación y se demostró que habían existido estas torturas. Por lo tanto, exista o no un expediente, eso no tiene ninguna relevancia. Respecto de lo que se ha alegado ahora del artículo 103 del Código Penal, también me interesa ser bastante categórico. El derecho internacional de los derechos humanos lo que busca es la sanción de estos crímenes graves. La tortura es uno de los crímenes contra la humanidad más deleznables. Bueno, todos son igualmente deleznables, pero la tortura no es permitida por ningún ordenamiento jurídico. Inclusive en algunos casos, las leyes de algunos países permiten las penas de muerte, y los tratados también permiten que en algunos casos se aplique la pena de muerte u otros castigos, pero la tortura está prohibida sin excepciones. El Estatuto del Tribunal de Nuremberg, la Convención contra la Tortura, la Convención Interamericana para erradicar, en el fondo para prevenir la tortura, todos los instrumentos internacionales son claros. La tortura la prohibición absoluta de la tortura es una norma de jus cogens. Ahora, el artículo 103, ¿qué nos dice? El artículo 103 está en el mismo título, nos habla del mismo plazo y del mismo tenor de la prescripción. Aquí, por ejemplo, tenemos la doctrina del autor don José Luis Guzmán en el comentario del Código Penal coordinado por Politoff y Luis Ortiz Quiroga. Tenemos también que, de acuerdo a los autores como don Alfredo Echeverri y don Eduardo Novoa Monreal, inclusive si concurren los requisitos, la aplicación del artículo 103 es facultativa. Y respecto del derecho internacional, los argumentos son aún más categóricos. Tenemos que en el caso Almonacid de Arellano, en el considerando 111, se dice que no solamente la investigación debe ser efectiva, lo cual nos impide considerar la prescripción y la amnistía, sino también el castigo debe ser efectivo, por lo tanto, dejando esto sin efecto. Esto también se ha dicho en el caso de Barrios Altos versus Perú.
¿Por qué? Porque podemos, o sea, puede darse el caso que no apliquemos amnistía, no apliquemos prescripción, pero demos penas en libertad o demos penas que ni siquiera se cumplen. También tenemos la opinión de los órganos de Naciones Unidas, como son el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura. ¿Por qué me refiero a esto? Porque el Comité de Derechos Humanos es el intérprete autorizado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de acuerdo al artículo 40. Y cuando revisa el Estado de Chile el año 2014 y la revisión anterior, que si la memoria no me falla habrá sido del 2008, nos dice que debe evitarse la aplicación de mecanismos que conduzcan a la impunidad, como el artículo 103. El Comité contra la Tortura también, en sus informes de año 2009 y 2013 respecto del Estado de Chile, que dice primero que debe investigarse y sancionarse el delito de tortura, también se queja de la aplicación que ha tenido el artículo 103. Por último, otro instrumento, que es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, nos habla que estos deben interpretarse de buena fe, es decir, debe atenderse al objeto y al fin del mismo. Los tratados no se pueden poner en todas las hipótesis, no pueden decir que en Sierra Leona hay una norma que por ABC motivo exculpa, o que en Chile existe la media prescripción, o que en Inglaterra hay una norma de carácter X. Lo que nos dicen los tratados es que el fin del mismo es la represión de estos delitos, y que por lo tanto si se diera alguna característica que tratara de reducir la pena de un delito como este, que atendido al principio de culpabilidad resulta gravísimo porque se aprovechó de una situación de absoluta impunidad para cometer tortura, este debe ser castigado. Por lo tanto, de acuerdo al propio tenor del artículo 103, a lo dicho por la doctrina más autorizada, autores como don José Luis Guzmán, don Eduardo Novoa Monreal, don Alfredo Echeverri, de acuerdo al tenor de los tratados, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, interpretada por sentencias como Almonacid Arellano contra Chile, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y, más importante, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que nos habla de cómo estos deben ser interpretados, decimos que el artículo 103 no debe ser aplicado como correctamente determinó la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Por lo tanto, y en mérito de lo anteriormente dicho, es decir, que los informes, de acuerdo a lo considerado por la Corte y por el ministro Carroza, no son tales como para que se configure el eximente. De acuerdo a lo dicho también, que aún existiendo este expediente, eso sería una cosa juzgada fraudulenta, y en mérito de todo lo demás, vengo en solicitar a esta excelentísima Corte Suprema que confirme la sentencia pronunciada por la Ilustrísima Corte de Santiago, donde se condena por los delitos de tormento con resultado de muerte cometido en perjuicio de don Alberto Arturo Bachelet Martínez, en calidad de autores a los señores Edgar Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera, a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias legales. Muchas gracias, excelentísima Corte. Es todo cuanto puedo alegar. Gracias, señor abogado. Va a hacer sus alegaciones, señor abogado. Gracias, su señoría. Con su venia y de esta excelentísima sala de la Corte Suprema, su señoría, alego por doña Ángela Jeria Gómez, viuda de Bachelet, solicitando se rechacen los recursos de esta vista y se confirme que no es nula la sentencia dictada en esta causa por la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Su señoría, a efectos de orden, voy a tratar en primer lugar el recurso interpuesto por don Edgar Ceballos Jones en cuanto recurre por una supuesta violación de las normas del artículo 546, número 1, en relación al número 7 y del artículo 472, 475, 76 y 77, todo del Código de Procedimiento Penal. Su señoría, se alega en estrado por los defensores que los jueces de primera y segunda instancia han errado al momento de fallar, pues no han aplicado correctamente una institución del derecho penal como es la eximente del artículo 10, número 1. Es decir, la eximente de responsabilidad para la persona que se encuentra en estado de locura y demencia. Todos que pasamos por las escuelas de Derecho y fuimos educados por nuestros profesores, escuchamos esos largos alegatos acerca de la indefinición
de la expresión del loco o demente. Indefinición que no nos permite decir exacta y concretamente, de manera general, sino que le entrega a las personas que ejecutan aquella ciencia o arte el establecimiento de quién se encuentra privado de razón en una entidad suficiente para eliminar su responsabilidad penal. Para tal caso, la defensa alega en favor de su representado la existencia de 2 informes periciales, informes privados, su señoría, establecidos por 2 personas que ejercen efectivamente la medicina y con especialidad, que aseguran, para otros efectos, que aseguran que don Edgar Ceballos Jones se encuentra privado de razón por presentar un deterioro cognitivo progresivo que se cataloga como demencia senil. Su señoría, y con eso se dice que se ha violado la norma del artículo 472 del Código de Procedimiento Penal, en tanto el dictamen de 2 peritos perfectamente acordes que afirman con seguridad la existencia de un hecho que han observado y con arreglo a los principios de la ciencia, arte y oficio que profesan, y aquí es la primera debilidad del recurso, su señoría, olvida la expresión podrán. Podrá ser considerado como prueba suficiente la existencia de aquel hecho, segunda debilidad del recurso, si dicho dictamen no estuviera contradicho por el de otro u otros peritos. Su señoría, la expresión podrá transforma la aplicación del artículo 472 en una norma facultativa que entrega la apreciación del hecho o de la situación al juez del fondo. Y por lo tanto, mal se puede fallar, su señoría, errar o violar la ley cuando se está, en definitiva, ejecutando una facultad. Es la propia ley, en ese mismo artículo 472, la que le entregó a los jueces del fondo la apreciación de la situación. Y por lo tanto, si bien es cierto, yo no lo voy a contradecir, existen 2 informes que hablan del deterioro cognitivo, existen otros 2, que ya es el primer problema que tiene el recurso, existen otros 2 informes que, su señoría, si me lo permite, quisiera leer partes muy breves, y que son las que es. Respecto del encartado, dice el informe que actúa fallas en la función ejecutiva, capacidad de atención y concentración conservadas. Todo el examen se muestra muy atento al desarrollo del mismo. No presenta fatiga mental, nivel intelectual normal. Juicio de realidad no es posible evaluarlo dado su comportamiento durante el examen. Tiene un discurso burdamente desilvanado, con tendencia a la pérdida del principio de finalidad. Entrega para respuestas y respuestas burdamente incoherentes, dislalia intermitente, no presenta afasia ni agnosia, simula en las pruebas prácticas con actividad modulada, edeo concordante, humor bien contextualizado. Cuando se le pregunta si acusa problemas auditivos al personal auxiliar que lo acompaña, el peritado, adelantándose a ella, le contesta inmediatamente al perito que no. Entonces el perito le comenta que con esa simple respuesta ya quedó claro que él goza de buena audición y ambos se ríen de la situación. No presenta incontinencia emocional ni conductas desinhibidas, sin indicadores clínicos de depresión o ansiedad. En general presenta un rendimiento llamativamente bajo, y esto es lo central, su señoría, en las pruebas de rendimiento inducidas, acompañado de una inconsistencia interna en la sintomatología presentada. Vale decir, muestra síntomas que son incongruentes entre sí, de lo cual se infiere que existe una intención consciente y voluntaria de simular patología cognitiva inexistente. Lo anterior reportado es concordante con conductas de tipo simulatorio de patología cognitiva, y el informe psicológico concluye que el examinado está simulando un cuadro de deterioro orgánico. Firma el doctor Rodrigo Dessner Cid, médico psiquiatra forense del área de salud mental del Servicio Médico Legal. Segundo informe, su señoría. El examinado fue evaluado con un instrumento de screening global, donde tuvo un rendimiento muy disminuido. En la evaluación presenta muy disminuidas las funciones de orientación, atención y concentración, memoria anterrógrada y retrógrada, fluencia verbal, lenguaje, habilidades videoespaciales y funciones ejecutivas. Su rendimiento global correspondería a un daño severo,
ya que falla en todos los ítems de la evaluación, con un funcionamiento de su vida diaria altamente alterado y una dependencia que debería ser absoluta hacia otros. Sin embargo, en la entrevista clínica es posible observar rendimientos dispares a los resultados de las pruebas, ya que aun cuando el examinado no esté colaborando durante la entrevista, no tiene el nivel de compromiso cognitivo que los resultados sugerían. De esta manera, los resultados del test no representan el estado de funcionamiento real del sujeto y por tanto no pueden ser cuantificados. Debido a lo anterior y en un intento por objetivar el supuesto que el peritado colabora escasamente con la evaluación, se administró una prueba que tiene por objeto medir el grado de esfuerzo que realizan los sujetos ante determinadas tareas de reconocimiento de estímulos visuales. En este sentido, el peritado obtuvo rendimientos que se encuentran por debajo de las posibilidades del azar, de manera que los resultados señalarían que el sujeto está realizando un esfuerzo activo por responder erróneamente frente al instrumento. Conclusión, el examinado está simulando un cuadro de deterioro orgánico. Su señoría, son estos dos antecedentes que no solamente son serios y contundentes, sino que extraordinariamente concordantes entre ellos, de dos peritos expertos sobre la materia, los que llevan al juez haciendo uso, como lo dije, de su facultad del artículo 472, que existiendo otros antecedentes que anulen los que ya había tenido a la vista, simplemente desecha la hipótesis de la demencia o locura, manteniendo, y aquí su señoría hay que dar una explicación, porque la parte recurrente reclama la supuesta inconsistencia entre negar la eximente y conceder la atenuante, porque nos dice los mismos elementos para conceder el eximente son los que se exigen para conceder la atenuante. Eso no es así, su señoría. Eso no es así. El funcionamiento cerebral que se altera con los años de manera natural en todos los seres humanos, tiene procesos que vamos a sufrir absolutamente todos, desarrolla un proceso que es el proceso del deterioro cognitivo que fatalmente nos llevará a todos a la alteración de nuestras capacidades mentales. El problema, su señoría, es que en ese caso la calificación del hecho es una calificación respecto de la entidad del daño. Y si efectivamente la disminución de funciones que son motoras, neuronales o cognitivas alteran efectivamente la capacidad de juicio y en definitiva la responsabilidad penal. Y lo que sí concluye el magistrado es que habiendo un deterioro cognitivo y que eventualmente en ciertos aspectos puede ser grave, no llega a tener la entidad suficiente para sostener la procedencia del instituto de la eximente de responsabilidad del artículo 10, número 1. Por estas consideraciones, su señoría, en primer lugar, se rechace el recurso de casación interpuesto por la representación de don Edgar Ceballos Jones. Su señoría, respecto al segundo recurso interpuesto por el colega Ibarra. En primer lugar, la casación formal. Su señoría, se nos alega que en esta causa existiría una violación a la cosa juzgada y que habiendo una violación a la cosa juzgada, por lo tanto, la sentencia debe ser declarada nula y para sostener tal argumento se hace constar la existencia en el expediente de 2 páginas que son muy fragmentarias respecto a la existencia de una causa y la desaparición de esa causa. Y de ahí, con alegaciones que uno podría decir en general desconsideradas respecto de la persona del juez sustanciador y de la propia Corte en su obrar, se hace comparecer una especie de lenidad de la justicia en la investigación de esas circunstancias. Su señoría, no ha existido tal lenidad. Y quiero aclarar exactamente en qué consiste el elemento o la pieza de convicción que ha sido acompañada. Su señoría, lo que existe son 2 páginas. Un lomo y luego una página con anotaciones que se refieren a varias causas, con anotaciones manuscritas, en las cuales solo hay, en 3 líneas, menciones a Alberto Bachelet Martínez. Bajo el número que pareciera ser, su señoría, 870, dice: Alberto Bachelet Martínez, muerte.
Sobreseimiento definitivo en consulta, 9 de abril de 1974. Aprobado el 25 de junio de 1974. Y en este antecedente, su señoría, se pretende fundar la existencia de una investigación de actividad jurisdiccional que habría establecido causas y responsabilidades. Su señoría, todos ustedes son jueces antiguos de la República, varios de ustedes fueron jueces del crimen en el sistema antiguo y conocieron, como conocimos los abogados de mayor edad, el funcionamiento de nuestro viejo procedimiento penal. Su señoría, ¿alguno de los señores ministros puede creer que hubo una investigación profunda de una causa que se inicia por la muerte de una persona el 12 de marzo de 1974 y se dicta sobreseimiento definitivo el 9 de abril de 1974? Su señoría, 27 días transcurrieron entre la muerte y el sobreseimiento definitivo. 27 días de los que debemos descontar claramente los feriados, de los cuales, su señoría, deberíamos descontar que entre la muerte y la instrucción del sumario y las primeras providencias también hay días perdidos. Su señoría, esta fue una causa formal, en la cual no se hizo otra cosa que solicitar la copia de la autopsia, y con la copia de la autopsia simplemente se aplica la norma del 408, número 2. Es decir, llega la autopsia que certifica que murió por una dilatación severa del corazón y la jueza dicta sobreseimiento definitivo, su señoría, sobreseimiento definitivo. ¿Alguien cree que durante esos 27 días, su señoría, se afirmó aquí que efectivamente debo concederlo, se afirmó en condicional que seguramente durante esos 27 días se había interrogado a los compañeros de prisión de don Alberto Bachelet Martínez, se había interrogado a los funcionarios que habían estado presentes? Su señoría, todos los que participamos en ese procedimiento sabemos que lo que aquí se hizo fue ordenar que se trajera a la vista única y exclusivamente la copia de la autopsia y decretar el sobreseimiento definitivo, que ya era curioso, A esas alturas, un sobreseimiento definitivo en 27 días, su señoría, todos ustedes que son jueces de experiencia, saben que ese no era el sobreseimiento que correspondía. Pero, su señoría, hay un segundo elemento que es más llamativo para los efectos de la causal que se invoca. Porque como la causa juzgada, entre otras cosas, implica la triple identidad, y por lo tanto la identidad de personas, en este caso la identidad de quienes son investigados, ni siquiera las defensas sostienen que sus partes hayan sido interrogadas en ese juicio. Nadie. Y por lo tanto, su señoría, hay una confesión expresa de que ellos no fueron parte en esa situación, en ese juicio. En esa causa, quienes hoy día comparecen como condenados nunca fueron investigados. Y respecto de la desaparición de la causa, que a estas alturas, francamente, su señoría, con solo los antecedentes que uno puede tener, porque a esta altura, tal como ellos presumen, todos nosotros tenemos el derecho a presumir cualquier cosa, se llega a decir en el escrito que se presume que han sido los querellantes quienes han sustraído la causa. Yo también puedo presumir, su señoría, que la sustracción de esa causa implicó una vez más el funcionamiento de los aparatos del Estado que buscaban el oscurecimiento de los hechos, el bloqueamiento de la justicia y la impunidad de los participantes. Su señoría, vieja máxima, cuando uno busca culpables de un delito, lo que tiene que buscar primero es quiénes son los que se benefician de los hechos. Y en este caso, su señoría, quienes se beneficiaban de la desaparición de la causa eran quienes podían alegar efectivamente que la causa pudiera alegarse en su respectivo favor. Su señoría, no existe ningún elemento que diga que respecto de estos antecedentes se da la identidad suficiente para sostener que aquí hubo cosa juzgada, ni formal ni sustancial.
Esta causa, todos lo sabemos, esta fue una causa ritual en la cual, constatada la muerte de una persona que era importante de todas maneras, incluso en las circunstancias adversas e tremendas que se vivían en la época, era una persona importante. Se cumplió la ritualidad de una orden y luego la causa simplemente se enterró. No existiendo elementos de convicción, su señoría, que pruebe que se dan los elementos de la causa juzgada, necesariamente debe rechazarse la casación formal. Respecto de la siguiente alegación, vamos a la casación de fondo, señoría. Su señoría, se nos dice, se presenta, ¿cierto?, una casación de fondo por incorrecta aplicación de la ley 546, número 1, en relación con el número 7, que es por violación de leyes reguladoras de la prueba. Su señoría, y se reclama concretamente la no aplicación de la atenuante, de, primero, la obediencia debida. Su señoría, efectivamente, es un hecho obvio, público, notorio, nadie puede creer. Existen las normas del artículo 213, perdón, del 211 y del 214 del Código de Justicia Militar. Pero este es un viejo defecto de los abogados, su señoría, de dar cuenta de una disposición suelta sin hablar de la institución a la cual corresponde. Son artículos que se refieren, su señoría, sustancialmente al régimen de obediencia al que están sujetos todos los integrantes del fuero militar. Y cuando uno habla del régimen de obediencia, su señoría tiene bastante más que 2 artículos que única y exclusivamente hablen de los beneficios procesales que pueden representar para un individuo del fuero militar. Su señoría, el régimen que existe en nuestro país respecto a la obediencia militar es lo que se denomina como el régimen de la obediencia reflexiva. Es decir, si bien está consagrado, entre otras cosas, porque tiene una vinculación directa a los artículos 211 y 214 con aquellas normas que tratan la insubordinación y la desobediencia militar, y por lo tanto, como un bien central, lo que se busca es la disciplina y la obediencia, por tanto, existe en el Instituto de la Obediencia Reflexiva, su señoría, elementos que son centrales, porque no se consagra la irresponsabilidad, no se consagra la facultad de olvidar todos los elementos del derecho para entregarse ciegamente al cumplimiento de una orden. Nuestro sistema legal, nuestro sistema judicial, su señoría, le exige al personal del fuero militar, ayer, hoy día y mañana, que cuando van a cumplir una orden, esa orden tiene que tener a lo menos elementos, 2 elementos: legitimidad y vinculación con el servicio. Y aquí, su señoría, lo único que uno advierte es que el alegato de las defensas se vuelve vacilante. Porque, en definitiva, no se reconoce la participación en actos ilegales, pero se alega la atenuante de la obediencia porque se participa en hechos que finalmente terminan siendo establecidos por una sentencia como hechos delictuosos. Señoría, tienen que optar. Deberían haber optado, habría sido el camino más fácil. Deberían haber confesado los hechos y haber alegado la evidencia. Si alguien hubiera dicho, señor, yo actué porque recibí una orden de comando de mi superior directo que me dijo, haga eso, en definitiva, su señoría, estaríamos hoy día efectivamente discutiendo si la orden procede desde el punto de vista del artículo 214, es decir, si se hizo representación de la orden, si la orden fue insistida y solo después de la insistencia de la orden la cumplí, en ese momento estaríamos hablando del atenuante. Pero su señoría, no se puede decir, yo no hice nada, pero me dieron una orden. ¿Una orden para qué? Pero si ese es un absurdo lógico. Pero si no hizo nada, ¿por qué alega la obediencia debida? Si no participó en nada ilegal, si, como dice el distinguido colega, lo que hizo el señor Cáceres única y exclusivamente fue actuar, y nada más que actuar de actuario en la causa y tomar declaraciones, porque para eso se le había traído a Santiago, pues su señoría,
su propio alegato destruye la petición. Porque cuando él dice que la orden que se le dio fue única y exclusivamente cumplir su función, tomar declaraciones, actuar dentro, por lo tanto, del marco de su función pública y dentro de los límites de la ley, quiere decir que la orden ilegal no existió. Quiere decir que todo exceso respecto de la actuación del funcionario solo corre por parte de él. Y ahí es donde se produce el quiebre del argumento y el absurdo lógico. No puedo decir, no me dieron ninguna orden, pero me asilo en una orden militar. Su señoría, si la única orden que recibió fue de cumpla con la ley, y no cumplió con la ley, sino que la violó, su responsabilidad es plena. Y si hubiera declarado en la causa que le dieron la orden de no cumplir y violar la ley, en ese caso tendría que haber declarado de manera completa y global cuáles fueron las órdenes, quiénes fueron, si siguió el procedimiento, si la representó, si le insistió. Pero ninguno de los elementos que están destinados a amarrar este alegato se presentan. Su señoría, por no existir, en mérito de las alegaciones, por no existir absolutamente ninguna violación de normas legales en la sentencia de la primera sala, esta parte viene en solicitar que se rechacen los recursos y se confirme en su integridad la sentencia. Gracias, señoría. Muchas gracias, señores abogados. Se pone término a la vista de la causa.